le hemos estado comentando esta serie de reportajes que publica la periodista Nayeli Roldán de Animal Político. Animal Político y Proyecto Puente también lo hemos publicado con mucho gusto. La austeridad que cuesta vidas ahora, que ya culminó, creo, ayer la serie en Nayeli, pero no quisimos pasarla desapercibida para que tenga un buen cierre de la conclusión. Los recortes del gobierno, por ejemplo, el 28% en mantenimiento carretero, y cómo esto generó el aumento de accidentes y otras cosas más que afecta el ahorcamiento presupuestal. ¿Cómo estás, mi estimadísima? Bienvenida a Proyecto Puente, como siempre. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muchísimas gracias. Buenos días a ti y al auditorio. Te saludamos por acá a tu servidor, Priscila Cárdenas. Cuéntanos, por favor, ahora la conclusión de este trabajo que empezó pues a documentar cómo los recortes han afectado en la prestación de servicios, en el abandono de oficinas, en la, pues prácticamente a la hora de ahorrar, se afectaron muchos rubros, Nayeli, y el carretero no podía estar de lado. Por supuesto, Luis Alberto. Perdón, Priscila, ¿cómo estás? También buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, en este trabajo, en esta investigación periodística que realizamos en Animal Político, en equipo con el INCO, pues lo que tratamos de ver, Luis Alberto, es justamente cuál ha sido el impacto de esta autoridad republicana que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado o ha insistido que como logro de gobierno, y en realidad, Luis Alberto, lo que descubrimos al revisar todos los números, tanto de la cuenta pública como del presupuesto, es que esta llamada austeridad republicana en realidad ha tenido impactos negativos en el funcionamiento del gobierno, es decir, los burócratas, los funcionarios públicos no tienen ni siquiera lo mínimo indispensable para poder trabajar. Estamos hablando de, por ejemplo, un recorte en los insumos básicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con papelería, es decir, hojas, hasta plumas, impresoras, tóner, todo esto que es indispensable para trabajar en gobierno, pues tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022. Tan es así, Luis Alberto, Priscila, que los funcionarios, por ejemplo, de la Secretaría de Sedatu, la Sedatu, tenían que hacer cooperación, tenían que hacer vaquitas para comprar el tóner y poder imprimir los expedientes que por ley además tienen que hacer, Luis Alberto. Y también, por ejemplo, en otros rubros el recorte incluyó en servicios de informática que llevó a los funcionarios, por ejemplo, de Semarnat a trabajar con software pirata. ¿Y esto qué significa? No solamente una molestia, digamos, o una poca eficiencia en el trabajo, sino que también abre la puerta a la vulnerabilidad, Luis Alberto. Y ayer, por ejemplo, publicamos justamente que las dependencias hackeadas en esta administración, o sea, Sedena, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Economía y Pemex, que además todas se encargan de cuestiones neurálgicas para el país, pues tuvieron recorte de hasta 65% en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Esto significa dejar en vulnerabilidad a las dependencias, pero sobre todo la información, Luis Alberto, Priscila, de todas y de todos. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo pues la CURP, por ejemplo, de todos, pues también está reportando que es un riesgo, que tiene riesgo en materia informática, justamente debido a la falta de presupuesto. Y bueno, otra entrega que hicimos también de este trabajo de investigación fue lo que se refiere a las carreteras, que el mantenimiento a estas vías de comunicación también tuvo un recorte presupuestal y justamente se aumentaron los accidentes y por lo tanto las muertes en el mismo periodo. 2021 es el año de mayor siniestralidad en el último lustro y justamente coincide con la baja de presupuesto para el mantenimiento carretero, Luis Alberto. Oye, hasta software pirata, es decir, en Semarnat, ¿verdad? Semarnat, sí, por ejemplo. Fíjate, es como lo que vemos también en los casos de las
secretarías de salud donde los médicos compran sus propias gasas y bisturís y que se tienen que completar ellos mismos. Ahora lo vemos en otras oficinas de gobierno, de cómo pues para hacer su trabajo se las tienen que arreglar como puedan porque no les proveen. Pero, o sea, ¿cuál es el objetivo? Yo entiendo, pues la austeridad. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que Sí. recortes gastos? A ver, dime, ¿quién no va a estar cuando te dicen, oye, vamos a recortar gastos? Hay mucho, y si es Que cierto. quiten Y puestos. más de los gobiernos de despilfarro que venimos de Enrique Peña Nieto, que se llevaba a 200 a Francia, es decir, y que no Así había es. una cultura. Sin duda, nadie puede, si tú le dices, vamos a recortar en la burocracia, te va a aplaudir todo mundo, por favor. Claro, Pero, a ver, no dimensionar que hay oficinas abandonadas, ¿no, Nayeli, por ejemplo? Es decir, exacto, hay ya cosas que se están afectando, pues ese es el exacto. criterio, vaya. Exacto, exacto, porque además, por ejemplo, si no le dan mantenimiento a las oficinas, eso no es un ahorro, Luis Alberto Priscila, eso es el aplazamiento de un gasto que probablemente será mayor, porque si algo no se repara cuando es necesario, pues obviamente se va a empeorar. Y además también, por ejemplo, ustedes recordarán que los viáticos también se recortaron de tajo, ¿no? O sea, claro, ¿quién va a apoyar que se repita esto que hacía Enrique Peña Nieto, como lo acabas de mencionar, de llevarse a una comitiva de más de 100 personas a Francia? Por supuesto, eso nadie lo defiende. Pero los viáticos no solamente eran eso, Luis Alberto, también era, por ejemplo, que los funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Pública puedan viajar a algún estado a reportar las afectaciones en unas escuelas, por ejemplo, en Tabasco tras la inundación, o que puedan ir a los estados a verificar los robos que sufrieron las escuelas durante la pandemia. Esos viáticos costaban 10,000 pesos nada más. Y no pudieron hacer esos viajes que son necesarios, esos reportes, para poder hacer efectivas las pólizas. Y esto que trae consigo, pues que los funcionarios no van a certificar los daños. No se pueden hacer efectivas las pólizas y por lo tanto las escuelas siguen afectadas por siniestros o por robos. Entonces, este tipo de cosas son las que se han quitado y eso no se puede decir que es un ahorro. Eso es una afectación que finalmente resulta en un impacto directo a los ciudadanos. Incluso también lo que demostramos en esta investigación es que según datos del INEGI, en un censo sobre reporte de violaciones a derechos humanos, pues resulta que aumentó en 38% la negativa de servicios o empeoraron los servicios entre 2018 y 2021. Entonces, esto que el presidente presume como un supuesto ahorro y un supuesto logro de gobierno, en realidad es dejar en los huesos a la administración pública y tratar de peor manera a los ciudadanos a través de los servicios que por ley están obligados a darles, Alberto. ¿Quién es responsable de esta o de este programa? ¿No hay un Pues responsable o es solo el criterio general? es el criterio general, Luis Alberto. Incluso hay que recordar que la austeridad se materializó en una ley, la ley de austeridad republicana, donde justamente se mandata a toda la administración pública a disminuir costos, pero además también el presidente mismo envió varios memorándums en diferentes momentos, sobre todo en 2019, donde instruía a toda la administración pública a recortar 30% de plazas, 30% de gastos de papelería, etcétera. Entonces, sí es un mandato. En este caso, el responsable directo, por supuesto que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él dio las órdenes de que esto lo hicieran, y por supuesto los funcionarios públicos pues lo acataron, la Secretaría de Hacienda, por supuesto que da menos presupuesto para las cosas, y básicamente que la respuesta del gobierno, Luis Alberto, es háganle como quieran, porque no les dan más presupuesto y entonces por eso tienes a los funcionarios públicos haciendo vaquita. Claro. Y también una cosa muy importante, en esta investigación nosotros obtuvimos los reportes de riesgo que cada dependencia tiene que entregar de manera trimestral a la Secretaría de la Función Pública, donde advierte cuáles son aquellas cosas que podrían afectarle y que podrían impedirle cumplir con sus objetivos. Y en muchos de los casos, Luis Alberto, Priscila, se advierte que la austeridad es un elemento que les impide cumplir con su encomienda, ya sea porque les falta personal, porque el personal contratado no tiene las capacidades o los conocimientos, porque les faltan insumos, porque no pueden
cumplir con diferentes cosas justamente por la falta de recursos, Luis Alberto. Priscila. Pues es que no es el Tren Maya, pues. Es decir, si no es una obra del presidente, aguas. Es decir, no te lo Exacto. atravieses. Es decir, si no es una obra prioritaria del presidente, cuidado, todo a tijerazo. Reitero, Exactamente. ¿quién no va a aplaudir? Va adelante, yo qué bueno, al contrario, pero ¿a costo de qué? Es decir, sin un criterio, y eso es lo que se cuestiona. Pues como siempre, excelente, Nayeli. Ahora estamos preparando ahí la información para subir las redes, la hemos publicado en los portales, pero lo vamos a rescatar también para YouTube y toda nuestra plataforma, y siempre al pendiente. Muchas gracias. Un abrazo a mi apreciada Nayeli, como siempre. Muchas gracias, Luis Alberto. Saludos a ti, a Priscila, al equipo y al auditorio. Saludos, Nayeli. Igualmente, abrazo. Eso Abrazo. es lo que está ocurriendo, reitero. Es que si no es una obra del presidente, de su sexenio, pues todo a recortarle. Ojalá que a Sonora pues se nota en el presupuesto, Sí, ¿no? pero fíjate, Que se nota en el Luis, presupuesto también, todo lo que viene. O sea, también hay que reconocer que, bueno, si recortan en temas como son las carreteras que deriva accidente, eso es muy grave. Pero también, o sea, ha sido un derroche por parte de los burócratas por No, años. por eso, no, y un derroche de que uno puede ver en las oficinas de gobierno a veces gente que no hacía nada. No, totalmente. No, por y eso que digo, imprimían que una eso, hoja para poner un... pues como está todavía aquí en el estado, no te sea, vayas tan lejos. Digo, aquí en el estado todavía está. Digo, por ejemplo, a mí me gustaría ver un programa de redimensionamiento de Alfonso Durazo y junto con Omar del Valle, como le dijimos la vez pasada. El último que lo hizo fue Eduardo Burs, un redimensionamiento que fue accidentado, porque corrieron embarazadas, las tuvieron que reinstalar. O sea, tú vas todavía aquí en una secretaría del estado y hay 4 secretarias. ¿Para qué? Pues para imprimir una hoja. Es decir, es que no es ese del fondo. El fondo es que hay que hacerlo bien. Es decir, y si vas a abandonar cosas y si vas a pegarle en la torre a carreteras, por ejemplo, muchos de los baches que hay en las ciudades, que hay en Hermosillo, es parte de que no hay recursos federales, que así está el sistema fiscal mexicano, desgraciadamente. Digo, adelante, no, que lo hagan. Por eso yo no extraño a Peña Nieto ni a Calderón, digo, habrá otros que sí, yo no. Es decir, yo no extraño esas políticas, no. Pero por eso también estamos cuestionando cómo es que se afecta O sea, toda la meternos cadena. todos en el mismo costal afecta a toda la cadena. Se afecta la cadena de servicios públicos. Interesante reportaje, suscríbase al canal de YouTube, ahí está, y ahí lo vamos a subir de Proyecto Puente.